Señales del destino, la vida, Dios, no era para mí, no era para ti. Los hombres guapos madrugan. Hola, hola, yo soy Tatis y Alejo hoy no nos acompaña, pero por primera vez tenemos una invitada muy especial a este canal. La invitada es una gran amiga de hace muchísimos años. Ella es Aleja. Hola, hola, hoy Alejo no está, pero está Aleja. Acompáñenos a subir Monserrate el día de hoy. Vamos, esto es Aleta Go. Para ir a Monserrate puedes hacerlo en Transmilenio y te bajas en la estación más cercana, que es Las Aguas. Vas a pasar por el río San Francisco. A propósito, fue la primera corriente que suministraba agua a la antigua Santa Fe, hoy en día Bogotá. Una vez llegues aquí, a la avenida Circunvalar, puedes subir por funicular, telesférico o a pie. Como dato curioso te cuento que el funicular se inauguró en el año 1929 y el telesférico en el año 1955. Para subir en funicular o telesférico entre semana el valor es de 35.000 pesos y fines de semana 21.000 pesos. Estos valores son ida y vuelta. Si quieres subir a pie, subirás 1.605 escalones y pasarás de 2.640 metros sobre el nivel del mar a 3.152 metros sobre el nivel del mar. ¿En cuánto tiempo subes? Estoy subiendo en 54. Bueno, yo me voy a poner hora y media. Pero imagínense que el récord femenino de subida es de 23 minutos y 29 segundos. El Cerro de Monserrate es uno de los principales cerros de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Sí, y su primer nombre fue Quijicha Caca. Así lo llamaron los muiscas. Este cerro era una montaña sagrada para ellos. ¿Y en qué momento cambia de nombre? Por allá en 1620, los españoles deciden cambiarle el nombre al Cerro de las Nieves, en honor a la Virgen Morena de Monserrate. ¿Es verdad que Monserrate es un volcán dormido? Un estudio en el 2006 mostró piedras volcánicas en Bogotá, pero años más tarde descubrieron que eran de volcanes marinos, ya que hace miles de años Bogotá estaba bajo el mar. Por lo tanto, Monserrate no es un volcán. Durante el recorrido puedes encontrar varias tiendas donde se pueden comprar comida, bebidas y, como no, nuestra famosa chicha, que hablamos en nuestro video anterior. Cuando termines este, corre a ver el video sobre bosques de niebla. Hemos llegado al túnel de Monserrate, donde niños y adolescentes vulnerables o habitantes de calle al cuidado de IDIPRON hacen murales urbanos. Ya casi llegamos a la cima, lugar donde en 1895 Harry Warner, un canadiense, pasó sobre una cuerda floja con los ojos vendados desde Monserrate hasta Guadalupe. Esta hazaña se repitió en el año 2023 con el campeón Jean Rouget, quien pasó en colaboración con Red Bull. La diferencia es que él no cruzó con los ojos vendados. Bueno, amigos, lo logramos. Bien, lo hicimos Muy bien. El tiempo fue de hora y 10. La subida a Monserrate es una subida de nivel medio alto. El rendimiento depende del propósito que tú tengas, el tiempo que te propongas en subirlo. Yo la verdad no soy muy experta en subir cerros, como mi amiga. Mi amiga, ella venía de paseo, ¿cierto? Sí, la verdad sí, pero pues el promedio de una persona que no tiene buen rendimiento físico es hasta de hora y media, entonces la hiciste muy bien, amiga, te felicito. Gracias. Yo aquí, vea, estaba que no podía más, ya no podía casi ni hablar.
pero como todo en la vida es muy importante contar con una compañía que te anime, te diga si se puede, lo puedes lograr, y pues agüita también en el camino, es muy importante. Hidratación siempre. Así Esto es. es muy importante cuando vienes a hacer una actividad física, cuando vas a correr o vas a hacer algo por el estilo. Lo importante siempre es hidratarse, dormir bien el día anterior y comer algo antes de iniciar una actividad física. Es importante que no lo hagan en ayunas, recuerden. Y adicional, lo importante siempre es empezar, nunca desistir, escuchar tu cuerpo, escucharte, conocerte y aprender. Esto es un proceso, y qué proceso tan bonito es vivir, cuidar tu mente y cuidar tu cuerpo. Así es, así que amiga, gracias por la compañía y el aliento. Y veremos. esto es también como un premio, la vista que Monserrate nos da al llegar es un premio, amigos, vengan les muestro. Miren esta belleza, toda Bogotá, nuestra amada Bogotá. Bueno, la iglesia que ven detrás mío antes era muy pequeña, pero entre 1920 y 1953 construyeron esta iglesia, es decir, tardaron 23 años en esta construcción. Su interior tiene un estilo neogótico de techos altos y columnas muy gruesas. Les cuento que este templo soportó los terremotos más fuertes de Bogotá, que fueron en los años 1743, 1745 y en 1917, por lo que la fe de los bogotanos aumentó y subían más seguido. El señor caído de Monserrate, como se le conoce a esta imagen, solo ha bajado 7 veces a la ciudad, en tiempos de crisis, sequía, en la pandemia y también por la paz. Esta estatua también tiene un mito bastante curioso, y es que dicen que tiene cabello real de humano que tienen que peinar y cortar periódicamente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdad? Bueno, ahora vamos a ir a la zona comercial de Monserrate. Acá encontramos todo lo de souvenir, como llaveros, imanes, peluches y también variedad de ropa como sacos, ruanas, chaquetas. Siguiendo el camino vamos a encontrar varios restaurantes. Nosotras entramos a este restaurante a desayunar. Pedimos un caldo de costilla, chocolate y pan, que nos costó 15.000 pesos. $4 aproximadamente. Amiga, ¿tú has escuchado que esa leyenda que dicen que si uno sube en Monserrate con su pareja y si esa pareja está destinada a estar contigo, van a durar, de lo contrario, van a terminar? Sí. Esa historia es muy de acá de Bogotá. ¿Y te ha pasado? Sí, pues, no sé, yo tenía una relación muy larga y subí como, ponle tú que 2-3 veces con él, y pues es la hora que él ya no está. Ok. Todo tiene sentido. Entonces, a mí me pasó, imagínate que yo, pues con un exnovio, intentamos subir Monserrate, y digo intentamos porque él no logró subir. O sea, no. Es demasiado, se agotó, y eso que yo soy floja subiendo, él no baila, no la dio. Y al poco tiempo de eso fue cuando todo en la relación empezó de mal en peor y No, terminamos. mi hija, donde suba con él, le termina la iglesia. Yo creo. Sí, yo creo. Gracias. Entonces, bueno, no sabemos si lo que nos pasó fue coincidencia o no, pero pues ahí les dejamos ese mito. Señales del destino, la vida, Dios, no era para mí, no era para ti, yo qué sé. Algo pasó. Tenía que llegar Alejo a mi vida, Alejo y Aleja, no sé. Yo lo sigo esperando. Aquí seguimos en búsqueda, pero bueno. Si le interesa, aquí están las redes sociales de mi amiga. Sígueme. Pero si subes con tu novio o tu novia y no quieres que esa relación se termine, aquí encuentras también un pozo de los deseos. Entonces puedes pedir que la relación no se acabe o que pase a otro nivel, que te pidan matrimonio.
Las estatuas que encontramos en Monserrate han sido obra de varios artistas. Las estatuas del recorrido de la Pasión de Cristo, como también el Señor Caído, son piezas artísticas del año 1656. Es impactante que podamos ver esculturas con 370 años de antigüedad. Bueno, y hablando del mito, yo he venido con Alejo. No significa que Alejo no vino para evitar una separación, no vino porque no pudo, pero con Alejo hemos subido aquí ya 3 veces, a pie, en funicular, y no ha pasado nada. O sea, que según el mito es el indicado del muchacho. Pero el mito dice eso, que cuando no terminas con la persona es porque en realidad sí es el amor para tu vida. Y ojo, un dato súper importante, los hombres guapos madrugan, porque vinimos tarde y poco, pero ustedes madrugan y delicioso. Aprovechen, chicas. Se le dice una mujer soltera. Al final del recorrido vamos a encontrar estas ruinas. Dicen que eran de una cárcel y una escuela que existieron en el pasado, pero es mentira, solamente es un mito. Por varios años se confundió con la Casa Santa Clara, la cual hoy en día es un restaurante muy famoso aquí en Monserrate. La casa fue traída desde París, Francia, hasta Bogotá por el multimillonario bogotano Carlos Navarro, quien murió atropellado por un bus en el año 1962 en la avenida Jiménez con 12 aquí en Bogotá. El excéntrico doctor Navarro ordenó desarmar la casa pieza por pieza y traerla en barco hasta Puerto Colombia, pero eso no fue lo más difícil. La estructura también recorrió el río Magdalena hasta Honda, Tolima, y desde allí fue transportada a Bogotá en caravanas de mulas. Sus más de 33.000 piezas cuidadosamente marcadas representan hoy en día el emblemático restaurante La Casa Santa Clara. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que reciban la notificación siempre que subamos un nuevo video. Recuerden, somos Aleta Go y nos vemos en el próximo video. Adiós.